Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Homilética para principiantes. Bases para elaboración de bosquejos para la predicación de la palabra de Dios por el profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos. Muy bien, bienvenidos a nuestra segunda lección acerca de principios básicos para la predicación. Esta es una preparación para personas que apenas están iniciando en el ministerio de la predicación. Ya hicimos la primera parte, ahora vamos con nuestra segunda parte. En nuestra lección número 2 vamos a estudiar un asunto muy importante, el propósito. Volvamos a nuestro mapa que hemos venido usando. Vamos a suponer que usted va a salir de Matagalpa para Condega. Debe haber alguna razón por la cual usted quiere ir de Matagalpa hacia Condega, ¿verdad? Debe haber una razón, un motivo por el cual usted va a hacer ese viaje. En la predicación debe haber una razón por la cual usted quiere predicar ese mensaje a ese grupo de personas a las cuales usted les va a predicar. ¿Por qué quiere ir usted a Matagalpa, por ejemplo, de Matagalpa a Condega? ¿Va a tomar las clases de la Escuela de Liderazgo de Canadá? ¿Va a llegar allí para realizar este estudio que estamos haciendo nosotros? ¿O va a participar en la radio Manantial de Vida? ¿O quizás va a hacer alguna otra cosa? Mire, así como su viaje tiene un propósito, la predicación también debe buscar algo. Debe buscar el propósito de lo que yo quiero hacer. Cuando predicamos, buscamos enseñar algo. O de pronto queremos exhortar a la gente por algo. O queremos desafiarlos a algo. O informarlos de algo. Por ejemplo, yo los quiero desafiar a que prediquen el Evangelio. Entonces mi propósito es que al terminar mi predicación, las personas queden dispuestas, queden retadas, queden tocadas por Dios para salir a predicar el Evangelio. Eso es lo que nosotros llamamos el propósito en la predicación. Es el ¿qué me propongo con esta predicación, con este mensaje? El propósito. Es diferente al tema. El tema es lo que yo voy a exponer. Pero ¿con qué propósito voy a exponer lo que voy a exponer? Entonces es lo que vamos a estudiar en este momento. Vamos a definir propósito. Esa es la determinación firme de hacer algo. Es un objetivo que nosotros queremos y pretendemos alcanzar. La mejor manera de encontrar el propósito es a base de preguntas. Entonces, yo le voy a sugerir aquí algunas, aunque pueden haber otras, pero aquí le voy a sugerir algunas. ¿Qué quiero lograr con esta predicación? Entonces, cuando usted responde a la pregunta de ¿qué quiero lograr con esta predicación? Ya está encontrando el propósito. ¿Qué reacción espero yo de los oyentes? Vamos a suponer que yo voy a predicar acerca de enviar un misionero a un lugar. Entonces yo espero que al terminar mi predicación los oyentes vengan al frente con una ofrenda especial para el misionero. ¿Cuál es la verdad que yo quiero recalcar? A veces el propósito de la predicación no está solamente para exaltar una doctrina o una teología, sino que también, por ejemplo, si es una predicación o un sermón evangelístico, podemos recalcar, enseñar la verdad que solamente a través de Cristo hay salvación. Cuando yo voy a exponer una doctrina, ¿qué me propongo cuando le quiero enseñar o predicar a la gente acerca de una doctrina o de un aspecto teológico que yo quiero afirmar?
todas nuestras iglesias tienen una declaración doctrinal, es decir, cada iglesia debe tener por escrito en qué creen. Entonces el pastor debe de vez en cuando tomar esa declaración de fe de la iglesia para predicársela a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que la iglesia conozca bien nuestra declaración de fe. Busco una reacción, porque cuando nosotros estamos haciendo el propósito, escribiendo el propósito, tengo que pensar, a ver, yo quiero una reacción inmediata. Una reacción inmediata es que apenas yo termine la predicación, yo pueda ver a la gente haciendo algo. O una predicación a mediano plazo, es decir, que yo espero que la gente medite lo que yo les estoy predicando y comiencen a hacer lo que yo espero que hagan dentro de un mes, o dentro de 2 meses, o dentro de unos días. O quiero buscar una reacción a largo plazo, es decir, yo sencillamente predico, vamos a suponer que voy a enfatizar un aspecto doctrinal. Entonces en ese caso el aspecto se va a ver solamente dentro de un tiempo a veces más o menos largo, dependiendo de la doctrina que yo haya enseñado. Entonces vamos a volver a esos textos que vimos en la lección número 1 para tratar de buscar en una manera práctica cómo determinar el propósito. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8, dijimos que íbamos a hablar del cristiano y los conflictos. Entonces tenemos el texto bíblico, que es 1 Corintios 6, del 1 al 8. Tenemos el tema, que es de lo que vamos a hablar, y vamos a hablar del cristiano y los conflictos. Ahora, vamos a buscar un propósito. ¿Qué me puedo proponer yo cuando voy a predicar de 1 Corintios 6 del 1 al 8, y que ya sé que de lo que voy a hablarles es de el cristiano y los conflictos? Entonces puede ser que yo busque como propósito mostrarle a los hermanos de la iglesia cómo actuar en circunstancias específicas de la vida. Entonces lo que yo voy a buscar, mi propósito es que ellos tengan herramientas para poder actuar en esos momentos difíciles de la iglesia. Puede ser que también yo les quiera desafiar, o en mi mensaje, mi predicación, sea para que ellos deben estar capacitados para ayudar en el conflicto entre creyentes. Entonces, voy a darle, si yo tengo bien el texto, si tengo bien el tema y el propósito está alineado con el texto y con el tema, va a ser mucho más fácil hacer la predicación. Puede ser que yo quiera alentar a los hermanos a buscar mediadores cristianos en los conflictos. Es decir, que en lugar de que ellos vayan a las autoridades civiles o a las autoridades de policía, que en lugar de hacer eso busquen más bien que el conflicto sea resuelto por la misma iglesia. O puede ser que yo busque exhortar al creyente para que evite el conflicto, ¿cierto? Y que más bien aprenda a estar dispuesto a perder. Entonces ya tengo por lo menos hay 4 propósitos. Entonces vamos a tratar de recapitular. Entonces ya tenemos. ¿Qué es lo que ya tenemos? Tenemos el texto bíblico. ¿Cuál es el texto bíblico? Es 1 Corintios. Tenemos el tema. ¿Cuál es el tema? Ya lo tenemos. Tenemos el propósito. Entonces vamos a verlo ya en una forma más práctica y como si lo estuviéramos poniendo ya en el papel donde estamos teniendo nuestro bosquejo. El texto bíblico es 1 Corintios 6, 7 al 8. El tema ya dijimos que es el cristiano y los conflictos. De todos los temas, todos los propósitos que le mencioné hace un momento, vamos a escoger uno. Vamos a hablar de saber cómo actuar en circunstancias específicas de la vida. Es decir, cuando el hermano esté en conflicto, cómo debe actuar en esa situación. Veamos el otro ejemplo que hicimos en la lección anterior. El texto es Romanos 5, del 1 al 14. Dijimos que habíamos tomado como tema para ese texto bíblico la justificación y su significado. Entonces, ¿qué propósito podemos tener para ese texto y ese tema? El propósito puede ser
que los oyentes comprendan la justificación y reconozcan cuál es su posición en Cristo Jesús. Entonces ya tengo el texto, Romanos 5, del 1 al 14. Tengo el tema, que es la justificación y su significado. Y tengo el propósito, que es comprender la justificación y reconocer nuestra posición en Cristo Jesús. Hasta aquí nuestra segunda lección. Bastante corta, ¿verdad? Pero la idea es que usted vaya poniendo en práctica cada uno de estos pasos que yo le estoy dando. Pero escúcheme, antes de que usted cierre, que usted apague su celular o su computador, vamos a ejercitarnos. ¿Cómo nos vamos a ejercitar? Vamos a buscar un propósito para cada uno de los siguientes pasajes. Yo le doy el pasaje, ya los hemos trabajado, se supone que usted ya los trabajó y ya les puso el tema. Ahora les va a poner un propósito a cada uno de estos pasajes. Primero a los Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Primero a los Corintios 6, 12 al 20. Y ahí terminamos con esa parte de Corintios. Y tomamos Romanos y vamos a hacer, ya tenemos el tema de Romanos 5 del 1 al 8. Ahora vamos a buscar el propósito de Romanos 5 del 1 al 8 y también Romanos 5 del 9 al 11. Haga este ejercicio. Son estos 5 textos bíblicos a los cuales usted les va ya debe tener el tema, porque usted ya hizo esa tarea, ¿verdad? Entonces, al hacer esa tarea que le dio el tema a cada uno de esos pasajes de Romanos y de Corintios, entonces ahora va a tratar de hacer lo que sería el propósito. Recuerde que usted ya tiene un tema de cada uno de esos pasajes. Busque el propósito que tenga relación con el tema que usted tiene para cada uno de esos pasajes. Gracias por estar aquí conmigo en esta corta lección, pero la intención no es hacer lecciones largas, sino cortas para que usted vaya entendiendo poco a poco cómo se trabaja el bosquejo, cómo vamos haciendo el bosquejo. Dios le bendiga, lo espero en la lección número 3.